psiconautas, ¿cómo estáis? Uy, otra semana más por aquí, qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión. Bienvenidos y bienvenidas a Mujeres Psicodélicas, este podcast que trata sobre las experiencias psicodélicas, sustancias psicodélicas, psicología, salud mental, avances en la ciencia psicodélica, música, arte, filosofía, espiritualidad. Pues todo eso se toca. Intento traer todos los puntos de vista posibles para que este podcast sea lo más rico posible. Recordaros de verdad que yo no soy nada, soy una persona que se llama Marina Feble, soy una mujer psicodélica que simplemente pues utiliza estas sustancias como grandes herramientas de autoconocimiento y exploración y sanación. Y que me encanta desde que probé hace ya 3 años estas sustancias, me cambiaron la vida para muy bien. Y bueno, pues aquí llevamos ya. Empecé con Irene, mira, aquí estoy frente a esto sin parar. Es verdad que antes publicaba todas las semanas episodios mucho más cortos, pero decidí con muy buen tino a publicar cada 2 semanas, porque si no esto es un cachondeo, no se puede, ¿verdad? Recordaros que yo no gano dinero con esto, que esto lo hago por simplemente como un regalo de mi tiempo, mi esfuerzo, mis ideas y mi voz a este espacio que construí con Irene y que lo he seguido manteniendo y cuidando como una plantita. Porque me hace muy feliz esto de hablar de estos temas, ¿no? Entonces intento siempre estar al día, estar informada y traeros cosas que pueden ser interesantes, aunque también debo decir que muchas entrevistas que hago, personas que invito al podcast, de temas de los que hablo, son cosas que a mí me hacen chispita las neuronas, vaya, que me gusta, que me genera un impacto, que me apetece saber más, indagar, investigar, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay un factor egoísta en todo esto que prefiero reconocer, ¿no? Lo hago por mí, porque me lo paso muy bien, porque vibro muy rico en esta frecuencia, porque me gusta hablar de estos temas, porque me gusta divulgar. Y yo no soy ni periodista, ni psicóloga, ni nada, pero aquí estoy. Y bueno, espero que esto sea de utilidad para los que escucháis este podcast, para las personas que llevan aquí tiempo, que ya sabéis que este camino es un poquito solitario, porque vosotros me escucháis a mí, pero yo no escucho a vosotros y entonces es un poco solitario, ¿no? Estar aquí sin mucho feedback y bueno, ahí está el grupo de Telegram, ¿no? Del podcast, y ahí pues sí es verdad que hay mucha gente pues que me da feedback, ¿no? Y me dice y opina, ¿no? Y me encantó este episodio, me ayudó mucho, tal. Pero la realidad es que pues no pasa con mucha frecuencia y eso no significa que necesite que me toquen las palmas para que yo haga esto, ni mucho menos. Lo hago por amor al arte, porque si no, a ver quién aguanta aquí, ¿sabes? Lo hago de verdad porque lo siento y porque me hace muy feliz. Entonces, el episodio de hoy pues tiene mucho que ver con un estudio que se acaba de publicar en este año, y además que tiene mucho que ver con una persona muy querida en la comunidad psicodélica, que por desgracia pues ya hace un tiempo que falleció, que es el doctor Roland R. Griffith, que era pues eso, investigador y llevó unos estudios maravillosos durante toda su vida relacionados con los psicodélicos, y hay un episodio que le dedico a él en concreto, que es Psicodélicos y muerte, ¿no? O la muerte y los psicodélicos o así, que os intentaré dejar también el enlace en la descripción para que lo escuchéis, porque me parece muy bonita la experiencia que él compartió, ¿no? Entonces, pues este estudio que se publicó en la revista Psychedelic Medicine en este año, en 2025, investiga algo totalmente fascinante. O sea, ya te digo que es que me explota la cabeza. Cómo viven y reinterpretan los líderes religiosos de distintas confesiones una experiencia con psilocibina. Sí, ya has oído bien. Pues eso, curas y monjes, bueno, pues tripeando heavy, y pues eso, curas, rabinos, monjes y hasta un imán islamista, enfrentándose a los efectos profundos de los hongos psilocibe. Y ¿sabes qué? Es que lo mejor de todo es que los resultados son muy chulos, muy chulos, les cambia la vida, literalmente. Entonces, bueno, ¿de qué va el estudio? Volvemos, ¿no? El estudio fue realizado pues por el equipo del profesor Griffith,
en la Johns Hopkins y en la Universidad de Nueva York, en colaboración con otros centros como el Shepard Pratt y el Ohio State. Participaron 29 líderes religiosos de confesiones cristianas, judías, islámicas y budistas. Todos ellos eran personas con formación teológica, experiencia pastoral y sin historial previo con psicodélicos, o sea, cero drogas. Eso dijeron, bueno, ya sabremos, ¿no? Ellos habrán hecho su screening correctamente. Bueno, durante el estudio, los participantes recibieron dos sesiones con psilocibina en dosis de 20 y luego 20 o 30 miligramos por cada 70 kilos de peso. Las sesiones fueron acompañadas por preparación psicológica y después por procesos de integración. O sea, básicamente como lo que se conoce por la terapia asistida con psicodélicos, ¿vale? Un punto clave aquí es que todo se llevó a cabo en entornos seguros, cómodos, con música, antifaces y el acompañamiento terapéutico adecuado. Pues lo que hablábamos, cómo se supone que es el protocolo de la terapia asistida con psicodélicos en los lugares donde es legal. Se supone que es así, ¿vale? Y los resultados pues se recogieron hasta 16 meses después de las tomas y de verdad que son una pasada. Y porque no solo se habla de experiencias intensas, sino de cambios duraderos en la percepción, la espiritualidad y la vida cotidiana de estos líderes religiosos. Venga, vamos allá y nos metemos con todo lo que sale de aquí, ¿no? El 96% de los participantes calificaron al menos una de sus experiencias con psilocibina como una de las 5 más significativas espiritualmente de su vida. Y el 42% la calificó como la más profunda de todas. Ojo con los números, ¿vale? Que el 42 sería como 4 de cada 10, ¿bien? Pero el 96% en las 5 primeras experiencias más impactantes o más significativas espiritualmente de su vida, toma ya, ¿eh? No, esto no hay que tomárselo así a la ligera. ¿Y por qué esto es tan relevante? Bueno, pues porque hablamos de personas acostumbradas a meditar, a rezar, a tener experiencias religiosas intensas. Claro, nosotros que, digamos, el ciudadano medio que se aproxima a esta sustancia, de repente encuentra un pozo infinito de espiritualidad, ¿no? Y se empieza a cuestionar cosas y preguntas muy fuertes, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, que eso siempre es como una pregunta que nos hacemos desde niños, ¿no? Un poco, empezamos a tener esos pensamientos un poco de nuestro lugar en el universo, por qué estamos aquí y no en otro sitio, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Y son personas, esta gente pues ha tenido estas preguntas, ¿no? Ya, y ha estado buscando en su religión, ¿no? En su creencia, ese refugio para entender nuestra existencia y entender el mundo como lo vivimos, ¿no? Entonces son gente que lleva décadas explorando pues, lo sagrado de una vida dedicada 100% a ello. La teología es lo que siempre hay que tener claro. La teología no es estudiar las escrituras ni estudiar lo sagrado por sí mismo, sino por añadir filosofía y pensamiento lógico a un conjunto de creencias que conforman una religión, ¿vale? Entonces esta gente se ha dedicado años y años y años a ello. Y aún así, la experiencia con psilocibina les ofreció algo completamente nuevo y muy transformador, ¿no? Entre los cambios que reportan están la mayor pasión por compartir su fe, más eficacia como guías espirituales, son más eficaces, ¿no? A la hora de transmitir sus mensajes y de entender su propia espiritualidad. E incrementó también la comprensión y el respeto por otras religiones, más tiempo dedicado también a la oración, contemplación y meditación, y una profunda sensación de sacralidad en lo cotidiano. Y ojo, que esto no es solo sentirse bien. Varias personas del estudio afirmaron que su experiencia les ayudó a salir de crisis espirituales, a recuperar la fe o incluso a resignificar su vocación. Es que esto suele pasar entre personas, ¿no? que se dedican en cuerpo y alma a sus creencias, ¿no? Pues eso, como cura, como monja, como, no sé, pues eso, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque son caminos que tradicionalmente se arraigan en sacrificios, ¿no? Pues eso, de pulsiones totalmente humanas, pues ellos se restringen para poder tener más foco en la fe y en su Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas más potentes de este estudio es que desarma el argumento de que las experiencias psicodélicas no son genuinamente espirituales. Aquí tenemos a profesionales de la religión diciendo que sí lo son, que no solo se parecen, sino que en muchos casos superan en intensidad, claridad y significado a experiencias previas que esas personas han tenido. También es importante, sobre todo desde el budismo, donde he visto, digamos, más
textos o he leído más información al respecto que de verdad que ven muy mal el atajo, ¿no? de llegar a esa espiritualidad o esa elevación de la conciencia a través de una sustancia. Lo ven un poco como camino facilito, el atajo, el camino de los vagos, porque meditar y vivir en los preceptos, ¿no? de ciertas religiones es demasiado para mucha gente, ¿no? Entonces, que haya representantes de todas estas religiones mayoritarias, vamos a decirlo así, y que lleguen a la conclusión de que pues de verdad que sí que son genuinamente espirituales y que superan en intensidad, digamos, las prácticas que ellos tienen ya instauradas en sus propias creencias y en sus propios credos, ¿no? Como pasa con los cristianos y pasa con los católicos y pasa pues que todos tenemos pues todos tienen su universo, su cosmología y sus rituales y sus historias, ¿no? Para llegar a ese estado. Y entonces esto realmente es uno de los grandes debates de nuestra época. ¿Puede una sustancia generar de verdad una experiencia espiritual auténtica o es solo una ilusión neuroquímica? Bueno, pues este estudio sugiere que sí que puede ser auténtica, el contenido vivido, el impacto emocional y la integración que se hace posteriormente cumplen los mismos criterios que cualquier experiencia religiosa espontánea. Y lo más interesante es que el 83% de los participantes ya había tenido experiencias sagradas antes, es decir, pues estas iluminaciones, estos éxtasis, como el de Santa Teresa, ¿no? Pues estas cosas, se ve que estas personas sí que los habían experimentado, entonces están en capacidad absoluta de juzgar esa experiencia que han vivido con psilocibina y decir que efectivamente lo consideran una cosa realmente auténtica. Pues eso, que imagínate, el 83% de los participantes, ¿no? que ha dicho, pues eso, he tenido experiencias similares y esta es una completamente parecida. No son novatos espirituales, son gente que está trabajada. Aún así, la psilocibina les llevó a nuevas dimensiones. Hablamos de experiencia de unidad, de amor incondicional, comprensión profunda de lo divino y una certeza interna de haber tocado algo absolutamente verdadero. ¿Qué más cosas nos reportan estas personas en este estudio? Bueno, muchos dijeron sentirse más comprometidos con su vocación. Algunos incluso salieron de una crisis de fe, como comentaba antes, que imagínate dedicarte toda una vida a ello, pues en algún momento es normal que flaquees y que pues, viendo en el mundo que vives y viendo las cosas que se ven, pues que digas tú cómo el Dios, ¿no? en el que creo o los dioses en los que creo permiten esto, ¿no? Bueno, pues es normal que haya crisis de fe y la mayoría reportó mayor bienestar personal, reducción del agotamiento profesional y una nueva visión del papel que la religión puede jugar en el mundo. Además, el 71% de los participantes reportó mejoras en su sentido de lo sagrado en la vida diaria, desde cómo rezan o oran hasta cómo se relacionan con otras personas. Imagínate una herramienta que no solo fortalece tu espiritualidad, sino que te convierte en mejor acompañante para otras personas que buscan ese camino espiritual. Y esto no es misticismo barato, es ciencia aplicada al alma, un terreno que hasta hace poco estaba completamente vetado para la ciencia y que muy pocas veces se estudió si no eran otros campos como el sociológico, el antropológico y demás. Bueno, ¿qué implicaciones tiene este estudio? ¿Vale? Este estudio abre muchas puertas, muchas puertas. ¿Podrá en el futuro los líderes religiosos recibir formación en psicodélicos como herramientas de expansión espiritual? ¿Y qué pasaría si vemos retiros donde se combinan las ceremonias, digamos, tradicionales de estas religiones con integración psicoterapéutica y acompañamiento teológico? Y también plantea retos, ¿no? Porque esto siempre es así. ¿Cómo manejar el miedo institucional, ¿no? Esto que es miedo que con las jerarquías religiosas, ¿no? De cómo todavía se sigue tratando como un tabú o como una amenaza, ¿no? Porque esto también se puede ver dentro de ciertos círculos más conservadores como una amenaza. Es como cómo puede ser que yo me haya dedicado, no sé, vamos a poner 20 años a encontrar a Dios, ¿no? A través de los preceptos que esta religión a la que pues practico me ha dicho que tengo que seguir y de repente yo me tomo una dosis de hongo y lo veo clarísimo y vamos, no me hacían falta los 20 años. ¿Quién sabe? Pero eso es normal que lo vean como una amenaza, ¿no? Entonces, pero bueno, esto indica a lo mejor que la implicación más profunda
está ahí, ¿no? Que puede haber un diálogo entre la ciencia y la espiritualidad gracias a los psicodélicos, ¿no? O sea, tener esta conversación y que está más vivo que nunca, ¿no? Que este estudio, después de muchísimos años que se llevaba anunciando que se iba a publicar los resultados, que se iba a publicar, etcétera, pues no se daba el momento y por fin este año lo hemos visto, ¿no? Y que además se vea la impronta del doctor Griffith en esto a título póstumo, de alguna forma es como un homenaje, ¿no? A su trabajo y a su pasión, porque de verdad que él investigaba todos estos estudios que llevaba a cabo, que habrá muchos porque tampoco tengo su biografía tan presente, pero también hizo un estudio en, digamos, las tomas de psilocibina en personas diagnosticadas de cáncer sobre la inquietud sobre la muerte, ¿no? Y era maravilloso, ¿no? Y esto sale en el documental de How to Change Your Mind de Michael Pollan. Se hablaba un poco de esto y hablaron con alguna persona que había participado en el estudio y es maravilloso escuchar sus testimonios, ¿no? Entonces, bueno, no se trata entre elegir, ¿no? Hay que elegir, ¿no? Puedes tener una espiritualidad religiosa y en tu religión y en tu contexto religioso, solo lo puedes experimentar como tradicionalmente se ha planteado o tomar seta. Es que no hay que elegir, ¿vale? No se pisan una a la otra. Nos podemos abrir de maneras nuevas y bueno, y no sería tampoco 100% nuevo, ¿no? Esto de las religiones y las sustancias psicoactivas, ¿no? Esto ya se ha visto ampliamente en la historia, ¿no? Tanto en religiones antiguas, ¿no? En los egipcios, en los griegos, en China, también en entornos rituales, ¿no? Los chamanes, las personas más sabias de las tribus, ¿no? Alrededor del mundo que usaban sustancias con efectos psicoactivos. En Europa también hay casos con la manita muscaria. Hay mucha evidencia de que la conexión con los dioses era parte también, ¿no? de estos estados elevados de conciencia, conseguían que se abriera como una autopista, ¿no? De información y estas personas que manejaban este conocimiento, que sabían usar estas sustancias, resultaban esos puentes, ¿no? entre el conocimiento divino y la gente del día a día, ¿no? de a pie. Entonces, esto también, recuerdo que yo creo que lo mencioné, ahora voy a hablar de memoria, o sea, no me lo tengas en cuenta, pero creo que la BBC hizo un programa en el que también ponía a personas que tenían como puntos de vista muy opuestos en diferentes temas y les ponían a debatir, ¿no? Grabándoles y había una pausa y en esa pausa tomaban, no me acuerdo la cantidad de psilocibina que tomaban. Y cuando les hacía efecto volvían a sentarse a charlar y volvían a hablar de lo mismo, ¿no? Y entonces luego les preguntaban cuáles eran sus sensaciones y demás. Entonces, de esa experiencia más este estudio, que me lo tendría que leer pero minuciosamente para entender cada apartado. He hecho esto un resumen del estudio para poder trasladarlo, porque si no esto se monta en un montón de tiempo. La realidad es que la conclusión a la que se llegó es que las creencias de cada cual, sean buenas o malas, que no hay nada bueno o malo, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Pero que sean más políticamente correctas o no, al final estas sustancias lo que hacen es de altavoz. Tú tienes una creencia y lo que hacen es potenciar esa creencia y a veces es validártela o a veces es si en el fondo de ti tú ya tienes dudas de esa creencia, esa duda también se va a ampliar y se va a amplificar y entonces va a generar preguntas y cuestiones y va a salir a la superficie algo que estabas intentando, digamos, esconder o pasar el bulto, ¿no? Para que tratarlo en tu día a día, porque es muy complejo y requiere de cosas que son muy dolorosas para ti mismo, ¿no? En tus creencias, en tu forma de ver el mundo. Si de repente te tienes que sentar y cuestionarte esas cosas, esa incomodidad es muy difícil para muchas personas, entonces prefieren seguir viviendo con sus creencias, aunque dentro de sí mismos tienen esa duda que va creciendo como un árbol enorme, ¿no? Que al final termina comiéndoselo todo. Entonces un psicodélico lo único que va a hacer es, ¿estás 100% seguro de tus creencias? Es un amplificador, es una herramienta que valida esas creencias.
que tienes una mínima duda en alguna parte del discurso, en algo que no te está cuadrando, algo que está ahí como que no, que te incomoda y a lo mejor ni siquiera eres consciente de ello, y pumba, te tomas un psicodélico y de repente pues se plantea ante ti la verdad, ¿no? Esa duda se te hace enorme y empiezas a cuestionar cosas. Lo cierto es que la mayoría de personas que participaron también en este experimento de la BBC, junto con los resultados que se escuchan, bueno, que he leído aquí del estudio, la cosa es esa, ¿no? Que si tienes esa creencia, en este caso estas personas que habían dedicado su vida a ejercer la fe, les validó, les confirmó esa fe y les puso en paz con sus creencias, ¿no? Si tenían dudas, pues se eliminaron. Si han conseguido ver la espiritualidad desde una perspectiva a lo mejor mucho más amplia y poder ayudar a otras personas a transitar este camino de la espiritualidad en la religión que han escogido. Y las personas que tenían dudas, pues mira, se han validado en esa postura, y la gente que tiene y se entiende mejor entre ellos, entre otras religiones, entiende mejor sus puntos de vista y evita el conflicto de alguna forma. Vale, yo sigo creyendo algo que es contrario a lo tuyo, pero veo tu punto de vista y no me pongo agresivo ni trato de convencerte de algo que sé que no te gusta o no te encaja, pero comprendo tu punto de vista y tú comprendes mi punto de vista. Y creo que realmente lo que más nos hace falta, que es esa compasión. Y no compasión de penita, ¿vale? Es compasión de entender que somos seres humanos, que estamos en este mundo por motivos variados. O sea, me refiero, cada uno tiene sus creencias, ¿no? Del por qué estamos aquí, qué hacemos aquí. Y estamos intentando navegar esto como podemos. Nadie sabe jugar a este juego, y el que te diga que sabe vivir no, realmente no. Ha tenido unas circunstancias, unas cosas que cree que sabe vivir, pero realmente no sabe, no tiene ni idea, nadie sabe nada. Estamos todos aquí intentando navegar esto como podemos. Entonces, el que haya alguien que diga, es que yo tengo la verdad y nada más que la verdad, y tú estás equivocado. Bueno, pues esa persona no sabe nada y no tiene ninguna compasión por sus otros compañeros humanos en este mundo que vivimos, ¿no? Entonces creo que estos estudios a mí me fascinan porque yo no soy una persona religiosa, pero sí considero que tengo un factor espiritual bastante fuerte y grande. Yo tengo mi conjunto de creencias que yo he ido, pues eso, acumulando a lo largo de los años, ¿no? De cosas que me resuenan, cosas basadas en mis experiencias, ¿no? No puedo decir que es una religión, porque no tiene un protocolo, ¿no? O unas normas, porque no practico diariamente unas oraciones o tengo que ir a un sitio específico, ¿no? Pero creo que sí que en la espiritualidad, que ahora está tan de moda, ¿no? Es que soy una persona muy espiritual. Bueno, está muy bien, la verdad es que creo que el ser humano no puede vivir sin ningún tipo de creencia en ese ámbito, ¿no? Esa es mi creencia, por supuesto, habrá gente de todo. Incluso no creer en nada es una creencia. No sé si entiendes el rollo. Así que estas cosas me encanta leerlas y me encanta, pues eso, pensar lo interesante que es que personas tan alejadas de este mundo, ¿no? De tomar una sustancia o de experimentar con su conciencia con sustancias externas, ¿no? Que se ofrezcan, ¿no? O que se formen parte de este estudio porque piensan que va a ser estupendísimo el resultado, ¿no? Y que puede ser muy interesante lo que salga de ahí. Ole por estas personas. Yo, de verdad, me alegro mucho de que hayan participado, me alegro mucho de que esta hipótesis para este estudio saliera de este equipo, ¿no? De personas, de profesionales investigando con los psicodélicos, y que estuviera Roland Griffiths involucrado, pues qué más se puede pedir, ¿no? La vida es compleja, el alma es compleja. De hecho, la conciencia, pues todavía hay mucho debate sobre qué es la conciencia, dónde se halla y qué cosas tienen que ver con nuestro día a día, ¿no? Con la conciencia y por qué es tan importante o por qué no. O por si es un constructo del cerebro etcétera, ¿no? Y tantas teorías que hay. Bueno, pues esto demuestra que los psicodélicos son muy poderosos, sobre todo para estos momentos, ¿no? de crisis existencial, de momentos de la pérdida de la fe en cualquier cosa, me da igual, como si es en la humanidad, la fe en el sistema, la fe en lo que sea, ¿no? Pues todos tenemos una
unas creencias, ¿no? Pues tener una crisis existencial y tener esta posibilidad, ¿no? Y sobre todo bien llevado de la mano con gente profesional, que no digo que no las puedas tomar solo, ya sabes cuál es mi perspectiva al respecto. Creo que hay casos en los que es necesario siempre que haya un acompañamiento. Y sobre todo en la primera experiencia, da igual en el contexto terapéutico o no terapéutico, una primera experiencia, lo suyo es que sea siempre acompañada de alguien que tenga un poquito más de experiencia y que pueda ayudarte, ¿no? a vivirlo. Pero luego me parece que es muy loable y es como lo practico yo, que es tomarlo en soledad y atravesar pues estos estadios, ¿no? con la apertura mental de qué me va a traer y qué voy a aprender de todo esto, ¿no? He tenido experiencias magníficas al respecto y sobre todo a nivel espiritual, pues lo dicho, me han confirmado, me han validado mis creencias, mi universo personal, ¿no? No hace sino expandirse y crecer. Me gusta mucho el sitio al que voy cuando entro en ese estado. Me gusta mucho, es un sitio maravilloso, maravilloso. Y ese sitio al que voy es mi cabeza. En mi cabeza y a mí me parece eso fascinante y además si lo haces con cierto mimo y cuidado, vamos, es una experiencia que ojalá, yo siempre lo digo, experiencias de ese tipo en concreto, ¿vale? Me encantaría que todas las personas la tuvieran una vez en su vida. Sería tan especial, tendríamos un mundo tan diferente. Y creo que en ese estado, bueno, sería... nunca pierdes tu libertad. Si tienes ese refugio en tu cabeza, no pierdes tu libertad, porque ahí es todo lo que quieras ser, ¿no? Y eso da mucha libertad y te ayuda mucho a gestionar el día a día, porque de verdad que la vida está complicada, está complicada, pero es bellísima, o sea... En fin, por diferentes motivos estoy pasando una etapa en que considero que es un poquito más complicada de lo habitual, pero sinceramente lo acepto y lo abrazo como parte de la experiencia de estar en este mundo y de transitarlo, y son etapas totalmente diferentes entre sí, así que muy, 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 muy contenta de que incluso con las partes difíciles pueda estar aquí experimentándolo. Y sin más, simplemente decirte que te dejo el enlace de este estudio en la descripción del episodio, así como el enlace para formar parte de la comunidad de Telegram de podcast, que lo comentaba en otras ocasiones, que puedes unirte cuando quieras, es gratuito, lo único que tienes que hacer es presentarte, y si no te presentas voy a tener que sacarte del grupo y banearte, no vas a poder volver a entrar. Así que el único, fíjate tú, la cosa tan compleja que es preparar un mensajito cortito, pero completito, diciéndonos quién eres, de dónde nos escribes, por qué te unes al grupo, qué te une a la psicodelia, si tienes experiencia, si no tienes experiencia, y qué esperas encontrar en el grupo, plantear alguna pregunta, no sé, una conversación, como harían las personas normales que se acercan a un grupo de personas, pues se presentan. Es que no hay más, ¿vale? Y a partir de ahí, si tú quieres entrar al grupo, bien, y si no, tienes otras formas de contactar conmigo, porque nada me gustaría más que saber tu opinión sobre todos estos temas. Entonces me puedes encontrar en Instagram en @mujerespsicodélicas, que ese sería el usuario de Instagram, me podéis localizar. Y también en un correo electrónico que es hola@mujerespsicodélicas.com. Recordarte también que hay una iniciativa en la Unión Europea para legalizar la terapia asistida con psicodélicos, que se está moviendo a través de la plataforma psychedeliccare.eu, que también te dejaré el enlace en la descripción del episodio por si eres ciudadano europeo o ciudadana europea y no has firmado aún, por Dios, que no cuesta nada, ¿vale? Que tardas 2 minutos en hacerlo y estás apoyando que esto crezca y que haya cada vez más profesionales formados que puedan ayudar a otras personas que están pasándolo mal con estas sustancias que han demostrado por activa y por pasiva, de verdad, de verdad, que funciona. Ya seas monje budista, ya seas cura, ya seas hinduista, ya seas ama de casa con 4 hijos o tengas tu trabajo y seas un profesional, da igual. O sea, esto está demostradísimo que funciona. De verdad que funciona. Hay experiencias difíciles, hay personas con antecedentes de enfermedades mentales que no deberían meterse en estos fregados si no están acompañados o directamente no meterse, y personas pasándolo mal que podrían encontrar mucho alivio y mucha paz en esto. Vamos a apoyar esta iniciativa, de verdad, os invito a que firméis si no habéis firmado, que de verdad que se acaba el tiempo y tenemos hasta final de año, del año 2025 para que podamos conseguir las firmas por país,
que harían que esto saliera adelante, ¿vale? Por lo menos que se pueda votar. Entonces, ¿qué más? Bueno, que hay un disclaimer legal al final de cada episodio que deberías escuchar si eres nuevo por aquí o nueva. Ya sabes que tienes que escucharlo, es muy importante para mí que eso lo sepas y que te deseo de verdad que seas lo más feliz posible. Y si lo estás pasando mal, te mando un abrazote enorme, 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 enorme. La vida está complicada, pero de verdad merece la pena. Y si has usado los psicodélicos en algún momento, y una de las grandes lecciones que me quedaré para siempre es: todo pasa, lo bueno y lo malo. Sobre todo que te centres en que las cosas malas pasan y que solo hay que coger un poquito de aire, agarrarse a los machos y pa'lante. Pa'lante, porque no queda otra. De verdad, es que no queda otra. La vida de verdad siempre nos da cosas buenas, solo hay que querer verlas. Y esto tampoco es no sé, una creencia de estas así un poco happy flower de Mr. Wonderful, pero la realidad es que la realidad se convierte en lo que nosotros queremos ver, salvo que haya cosas que ya no dependen de nosotros, que como puede ser una guerra, como puede ser una desgracia, una catástrofe natural, esas cosas no están fuera de nuestro control, y eso da igual por mucho que pienses que estás en el Caribe tomándote un cóctel. La realidad es que eso no es así, o sea, estás donde estás y eso es lo que tienes que vivir, y eso pasará también en algún momento hasta que se nos acabe el tiempo aquí, pero mientras tanto intenta ser lo más feliz posible, de verdad, que merece la pena. Te mando un abrazote muy grande y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta otra, hasta luego, chao. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.